Muy buenas tardes, queridas amigas. Hoy una tarde de mujer a mujer, pero con un ingrediente o no ingrediente, sino el personaje más importante del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros. Y hoy ya hemos orado, encaminadas con Él, para que lo que tratemos hoy sea de acuerdo a lo que Él desea que nosotros tratemos, no nosotros, porque no tiene sentido. Solo de la mano de Él podemos hacer las cosas perfectas como Él quiere, que así son perfectas. En la tarde de hoy vamos a hablar de la cuarta parte de nuestra enseñanza acerca de la mujer en excelencia vigente en el día de hoy, en la actualidad, en el tiempo moderno. Y esa mujer de mujer a mujer trata sobre Proverbios 31 del 10 en adelante. En la tarde de hoy tenemos una invitada súper especial. Se las voy a mostrar porque todas la conocemos y es Andrea Ardila. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Romy, buenas tardes para todas, muy bien, gracias. Me alegro mucho de que nos estés acompañando en este tema tan hermoso, en estos 3 o 4 versículos que veremos en la tarde de hoy y con tu experiencia. Vamos a tener la misma actividad que hemos desarrollado en estos jueves, y es que en la primera parte yo voy a tratar el proverbio y vamos a adentrarnos en un tema un poquito explicativo de qué se trata, qué quería decir Dios y hacia dónde iba en estos proverbios y versículos. Y con este proverbio y los versículos que vamos a tratar, en la segunda parte vamos a hacer preguntas a Andrea Ardila relacionadas y enfocadas en este proverbio. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el proverbio de hoy, que es el proverbio 31:17. Voy a leer. Dice: ciñe de fuerza sus lomos. ¿Quién? La mujer virtuosa, la mujer en excelencia que estamos trabajando. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y dice uno, qué raro esto, ¿qué querrá decir Dios en ese tema de que ciñe? Y de pronto Andrea está diciendo, ay, Dios mío, ¿y cómo así? ¿Yo cómo me ciño? ¿Yo qué es lo que hago? ¿O cómo entiendo esto? Pues es muy sencillo, queridas amigas. Ceñir en la Biblia, en aquella época en que fue escrita, ya saben, por el rey Lemuel o el rey Salomón o el rey Ezequías tal vez, dice que significa rodear, envolver, pero envolver la cintura con una faja o un cinturón. Eso es ceñir. Y en esos tiempos, les comento, chicas, que tanto hombres como mujeres usaban túnicas, vestidos amplios, largos. Entonces, esa túnica, si no tenía cinturón, te impedía dar el paso, se te enredaba. Tú has visto que a veces uno se usa unos vestidos largos y amplios, y entonces uno se traba con el vestido y no puede dar el paso correcto. Eso pasaba en aquella época. Entonces, por eso la moda y la necesidad se estaba centrada en que teníamos que usar un cinturón para poder andar libremente. Entonces, dice que esta mujer virtuosa, de esta mujer en excelencia, se ciñe los lomos. Con ese cinturón y esa faja, estamos hablando figuradamente, para poder caminar libremente. Y el término lomos, porque mire que el versículo habla de ciñe, de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Los lomos son, por la Biblia se refiere a esta parte del abdomen hacia la cadera, es decir, donde uno se pone el cinturón, donde se acostumbra, aún acostumbramos a usar cinturón que realzan el vestido y que se ve mucho más bonito en algunas ocasiones, y esa es la región que significa fuerza, poder procreador. Entonces, ahí cobra demasiada importancia en lo que vamos a ver al final, porque sugiere multiplicación de la condición humana, pero también otro tipo de multiplicación que le interesa muchísimo a Dios, más le interesa a Dios,
que la mujer con la que ha sido designada para él como coautora de la vida con Dios es demasiado importante y vital para él. Entonces, digamos que esas son las dos características. Esa característica es una característica que se muestra externamente. Tú llevas el cinturón puesto, te ve en la apariencia, se te ve en el vestido, pero hay un fondo, hay una parte interior y el versículo también lo sugiere. Esa parte interior habla de que esfuerza sus brazos. Y esfuerza para la mujer en excelencia que estamos mirando significa temple, esas mujeres aguerridas, alegres, y dice que su labor le da salud y vigor. Mira qué cosa tan especial, nos hemos dado cuenta que la obra de nuestras manos, la actividad que desarrollamos, el ejercicio profesional, el ejercicio empresarial, el trabajo, la laboriosidad, ¿qué nos hace? Nos da salud, nos da vigor, nos da presteza, nos da facilidad y destreza para hacer mejor las cosas. ¿Y sabes qué puede hacer? Que nosotras, las mujeres en excelencia, que estamos formando el carácter a la manera de Dios, hagamos con facilidad y tranquilidad las cosas, porque las hemos hecho un sinnúmero de veces, a tal nivel que nosotros podemos llegar a hacer cosas que nos parecían inicialmente imposibles. ¿No te has pasado que cuando miras e hiciste algo, wow, yo hice esto, como quedó de bonito? Al principio me quedaba terrible, pero ahora en el día a día, en hacerlo nuevamente y en fortalecerme en esa labor, cada vez va resultando mejor. Eso es la formación de un carácter esforzado, que a Dios le encanta la diligencia, la laboriosidad y el esfuerzo. Entonces, mire que eso nos energiza, nos capacita y nos da una fortaleza moral y física en los dos aspectos. Porque una cosa, como les digo, tanto en lo externo y en lo interno va encadenando lo moral y lo físico. Entonces, mira que habíamos hablado en ocasiones anteriores, creo que en la segunda parte, de que no es nuestra la pereza, la holgazanería, mucho menos la haraganería, tampoco el desánimo, porque cada vez que tú emprendes la labor y más te introduces en ella, cada vez vas teniendo como más anhelo, como más ganas, como más deseo, como mejorar y mejorar cada vez a ese respecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos volvemos? Fortalecidas, diligentes, laboriosas. Entonces, que finalmente logra que lo que hagamos con Dios se refleja en una fuerza exterior, una vitalidad, un vigor físico, pero lo que se está viendo de afuera, Dios ya lo está viendo en el interior de nosotros desde antes, y mucho más importante para Él es esto: ver ese esfuerzo, esa vitalidad, ese vigor físico, ese vigor moral y ese vigor espiritual que se expresa en nuestra fuerza interior. A eso alude este proverbio, es hermoso. Y ahora vamos a seguir viendo otro proverbio que, si no es consecutivo, el Señor ha querido mostrar en esta secuencia, en este ciclo de encuentros nuestros, una línea conductora que nos lleva a hablar en un testimonio de una vida preciosa de la invitada especial. Y este que sigue es el proverbio 31:25, que dice: fuerza y honor son su vestidura. ¿Y a qué quiere aludir Dios cuando dice? Ya hablamos de la fuerza, vamos a hablar del honor. Y es que la palabra honor en la Biblia, ahí cuando se refiere el rey Salomón en este pasaje, a la mujer virtuosa se refiere con la palabra kabod, con K y W O. Y eso significa, en ese contexto textual de la Biblia, gloria, esplendor, majestad y honra. Es que Dios nos ha coronado de reinado, ha hecho coautoras con Él de la vida,
pero además nos ha galardonado y nos ha puesto corona. Y esta misma palabra, mira, la utilizó en el Génesis cuando le dijo a Adán y Eva, y lo coronaste de gloria y honra. Y ese coronar de gloria y honra, pienso que es darnos el carácter de hijas de Dios, donde somos herederas de la gracia por nuestro Señor Jesucristo y donde somos princesas, hijas de Dios Padre omnipotente. Entonces somos reyes, estamos en la familia de un reinado, el reinado celestial, el reino de los cielos. Y por eso simplemente estamos siendo coronados de gloria, honra y esplendor. Imagínate, no podemos anhelar más las mujeres. Ya estamos investidas, coronadas, honradas ¿por quién? Por nuestro hacedor, por nuestro creador, por nuestro Padre. Y luego cuando nos quitaron esa potestad o ese honor o esa honra, llega Jesús y vuelve y nos la trae, nos reconcilia con el Padre y en esa reconciliación vuelve y se introduce como hijas de Dios y otra vez volvemos a brillar con todo nuestro esplendor. Entonces, querida mujer, la mujer de la sociedad actual no es la que Dios concibió, no es la que Dios diseñó desde el principio. Esta que somos nosotras, las que estamos aquí, las que veremos y las que somos hijas de Dios, somos reinas, somos hijas del Dios Altísimo. Tenemos herencia de sangre divina, nada más ni nada menos. Con eso nos debe bastar y sobrar. Y vamos a estar en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro esposo, a esta su iglesia tan hermosa. Entonces, ¿qué más podemos querer? Solo sabernos lo que verdaderamente somos en Él y ya nos lo está diciendo en este testamento, en esta herencia que estamos leyendo y nos dejó Él. Entonces, ¿qué aplica a la mujer de nosotros, pero que es actual? Un salmo, el 27.1, haciendo una concordancia que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, miremos en esa concordancia quiénes somos. Somos real sacerdocio, nación escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios y todo lo que tenemos. Listo. Bueno, ese es el proverbio 31-25 en la parte A. Acuérdense que estos proverbios tienen dos, normalmente tienen el versículo dividido en dos partes, como decíamos. La segunda partecita habla de que se ríe de lo porvenir, como se está riendo Andrea ahora. Se ríe de lo porvenir. Lo porvenir es el futuro, es lo que va a pasar. ¿Y por qué nos vamos a reír? No lo tomemos a mal. Lo que dice la Biblia aquí que no es una presuntuosa autoconfianza, es creerme que yo me las sé todas y que a mí me tiene que ir bien porque sí, por mis talentos o por mis dones que además no son míos, sino que Dios me los dio. Solo es únicamente porque he confiado en Dios, porque mi confianza y mi realidad está basada y fundamentada en Dios. Y no solo en lo que Él es, que además es demasiado grande, sino en lo que Él ha dicho y las promesas que me ha dado a mí y las que te ha dado a ti y a todas nosotras. Entonces, sí, en la palabra dice que no me puedo jactar por el día de mañana porque no sé qué será de ese día, en Proverbios 27:1. Pero aquí no estamos refiriéndonos a eso, aquí estamos refiriendo a algo así como lo que dice en Proverbios 1:33, cuando dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal, porque es que hemos confiado en Dios. Él nos prometió bienestar, prosperidad, cuidado, protección, provisión, todo lo que un padre da y en efecto lo da. Entonces, Él nos ha trazado un glorioso futuro para cada uno de los hijos y ese glorioso futuro nos quiere llevar de la mano
a que ese glorioso futuro sea para nosotros, pero también para todo el que conozcamos, y lo vamos a ver al final. Entonces, ¿cuán confiado puedo estar? No sé lo que me traerá mañana, no sé, pero sabemos quién trae el futuro lo trae Dios. Sabemos que todo lo que nos sucede está en las manos de Dios y es para su gloria y para nuestro bien. Eso está en Romanos 8:28. Eso es fundamental. Nuestro futuro está confiado en Dios Padre, en quien creó todo esto para beneficio nuestro. Y vamos a ver otro proverbio que es el 31:20. Dice, alarga su mano al pobre, quien, la mujer excelente, y extiende sus manos al menesteroso. Eso de que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso también tiene esa doble enfoque hacia lo interno y hacia lo externo. Y eso de hacia lo interno es, vamos a verlo al final, vamos a ver primero mejor lo externo, y es que lo externo es que es aquel pobre que tiene estas características. Pero lo más importante de la mujer en excelencia es que tiene misericordia, compasión, amor por el pobre. Y el pobre al que alude aquí es el que tiene pobreza física, necesidades básicas insatisfechas, tiene falta de alimento, falta de vestido, falta de vivienda, falta de recursos en general. Ese es el pobre a nivel externo. Y sí debemos tener compasión y misericordia y con la guianza del Espíritu Santo saber hasta dónde y en qué lo podemos ayudar, porque necesitamos sabiduría e iluminación de Dios para eso. Pero la que vamos a tratar aquí y vamos a enfocarnos con Andrea es la más fundamental para Dios y es el siguiente significado de ser menesteroso, porque dice, da mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Parece que fuera igual las dos frases. Y la primera alude a lo externo, pero la segunda realmente alude a lo interno. Alude al menesteroso. Y es que menesteroso en aquella época, en el lenguaje utilizado en la palabra, quería decir que es aquel que es pobre en espíritu. Es aquel que le falta espiritualmente madurez, conocimiento de Dios. Es aquel que desesperadamente necesitado por conocer a Dios. Y por conocer a Dios en diferentes aspectos. Uno es que necesita paz, paz en el corazón, paz y contentamiento en el espíritu. Necesita urgentemente la salvación de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces no sabe. Necesita además que esa persona está urgida de salud en su cuerpo, de sanidad de los quebrantos de su corazón, de libertad de la opresión de la cautividad en cualquiera de sus aspectos. Perdón un minutito que tengo que hacer una llamada urgente, pero ya mismo la hago y continuamos. Entonces, eh, eso es lo que nosotros venimos a proponer a las mujeres en excelencia. Es ayudar al menesteroso, a ese pobre espiritual, a ese que necesita nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero aquí hacer la primera pregunta a Andrea y luego termino algo sobre este proverbio, pero quisiera hacer una pregunta en relación con algo que me encontré demasiado lindo, y es que en el proverbio 31:20 me sorprendí de que Dios usa una palabra que utilizó cuando habló de nuestro Señor Jesucristo o habla en 2 Corintios 8:9. Y es que Jesús se humilló. Y esa humillación dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, nos está diciendo a nosotros. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde.
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Humilde es la palabra pobre, exactamente la misma que utiliza Proverbios 39. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor por nosotros como pobres espirituales, como menesterosos, fue lo que nos llevó a volver a ser hijos de Dios, a ser adoptados en la familia de Dios. Andrea, tú has tenido una experiencia demasiado importante y linda frente a la humildad y un llamado de Dios directo a tu corazón frente a la humildad que de nuestro Señor Jesucristo da y quiere que nosotros sigamos para el servicio. Todas sabemos que Andrea ha sido una persona usada por Dios de una manera notable en lo más lindo que hace nuestro Señor Jesucristo y que nos dejó y fue el servicio. Pero ese servicio debía hacerse de una forma especial. Andrea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué te mostró Dios? ¿Cómo debías abordar el servicio que semejante labor tan digna que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Hola, Romo. Bueno, primero escuchándote con la descripción de la palabra menesterosa, claro que fui una. Dios me sacó, me rescató y me trajo a él, ¿no? En cuanto al servicio, pasa muy chistoso, Romy, porque cuando yo conocí de Dios en el 2001, como en esta forma diferente a la cual crecí, fui enseñada en casa, en el colegio y como la vida, em, yo me acuerdo que yo vine al Señor y como a los 3 meses yo conocí a Enrique y a Susana y conocí ese ministerio. Y yo, ay, a mí me encantaba porque era como tan cercano, como tan real, como, ay, o sea, eran los casos, pero tenaces en esa época. Si te acuerdas que mencionamos hace días los de nuestra época, y eran casos muy tenaces, ¿no? O sea, sacó Dios a gente de unos sitios, wow. Y como, así como, ay, qué rico estar ahí, ¿no? Qué chévere lo que hace, pero sin ninguna pretensión, ni siquiera sabiendo que yo le podía pedir a Dios como, yo quiero estar algún día ahí, ¿no? Pasan los años, yo conocí a Enrique de Susana cuando ellos vivían en Colombia, en Medellín, ellos se van de Colombia y el contacto en esa época, yo no creo que había celulares ni nada, pero era como de vez en cuando por correo con ASO. Y bueno, luego seguimos en contacto, pero siempre como en la búsqueda, yo salí de Colombia, salí primero a Canadá, estuve allá 2 años, me vine para Estados Unidos, acá me casé, me vine porque me casaba. Y bueno, empieza una cosa y es una iglesia diferente, Biblia en un idioma diferente, un volver a aprender y como, pues sí me entiendes, pero siempre como añorando. Y obviamente la amistad con Azucena seguía. Pero tú sabes, tuve una vida muy diferente a lo planeado acá y resulta que Azu no me soltó y hubo un reencuentro en el 2018 donde yo fui invitada como a una mini metamorfosis. Éramos 7 mujeres. Fue muy personal en la casa de una amiga en común y ahí pues se volvió a afianzar la relación con Azu. O sea, nunca dejó de ser, pero ya otra vez y mira y esto y yo ayudaba y lo que tú necesites y voy a hacer, pero siempre como queriendo colaborar. Era como, es como algo en mí. Y eso fue en el 2018 y en el 2020 recibo como la invitación de Azucena para formar parte del equipo de la fundación, del equipo de servidoras. Ay, para mí eso, Romy, fue, o sea, para mí eso fue como, wow, El yo, sueño hecho realidad. ¿cómo? Pero era como un sueño, pero como dormido, ¿sí me entiendes? Como que ay, tan chévere allá, como que yo ni siquiera me atreví a soñar. Imagínate eso. Cuando yo me acuerdo que me llamó con María Antonieta, en las dos, pues, como en WhatsApp, no, es que te queríamos invitar y si tú quieres, y yo, te quiero, claro que quiero. Y fue muy bonito porque me acuerdo que la chica que a mí me enseñó durante muchos años en Manizales, porque yo preguntaba de todo a toda hora, ella cuando en el grupo ese de la metamorfosis, que no, que Andrea fue invitada a formar parte del equipo, era Andrea encontró su llamada, o sea, yo como así, o sea, como que ella lo veía, pero yo no. Resulta que yo no puedo dejar por fuera a Claudia.
Claudia todas la conocen. Claudia fue muy bella. Ella, bueno, les contamos, ella también estaba invitada hoy. Tristemente no pude, vamos a hacer las dos, pero Claudia también tiene este llamado y ella fue muy linda en enseñarme de todo. O sea, digamos que yo le hago un backup a Claudia. Claudia es la que sabe del computador, la que organiza, la que agenda, la que hace todo y ella ha sido muy bella enseñándome, instruyéndome, teniendo la paciencia y, o sea, tú lo dijiste, parecía que nos conociéramos de toda la vida, pero en realidad nos conocimos en el 2020 y ya éramos pues súper. Entonces, ¿qué pasa con tu pregunta, Ron? ¿Qué me enseñó Dios? Digamos, yo antes era hacer, ¿qué necesitas? Yo hago, yo voy, yo traigo, yo me trasnocho, yo investigo, yo todo. Pero con el tiempo aprendí y Dios me enseñó a ver que no es lo que yo sienta, lo que yo considero que es servir, lo que es, sino que es como Él dirige. Entonces está muy relacionado a el estar en total conexión con Él, en intimidad, pero también como vamos creciendo a la estatura y a la medida del varón perfecto, es a servir como Jesús. Entonces, en obediencia, en humildad, en mansedumbre, en lo que Él dice, porque muchas veces yo puedo tener una muy buena intención, pero no es lo que Dios quiere. Y a veces esas intenciones, erróneamente o inocentemente, pueden estar buscando puede ser que yo esté buscando o que me vean, que me digan tan bonita Andrea o muy bien hecho, cuando ese no es el sentido. Entonces, él es el que conoce la verdadera intención del corazón y por eso es que Él nos pide que nos cuidemos el corazón. Entonces, es como estar en total conexión con Él para poder hacer lo que Él dice. Porque formas de servicio hay miles, miles, ¿sí? Y obviamente nuestro primer servicio va a ser, en tu caso, tu esposo, tus hijas, el círculo más cercano, pero siempre es como florecer donde Él nos plantó. Y digamos, yo soy feliz, yo me deleito, yo todo, pero sí he aprendido a controlarme ya que es como él dice, porque yo con mi mente de diseñadora y me llegan ideas y que rico esto, y después como me llené de cosas y de verdad no, servir no es decir que alimento a este que voy allí, que oro acá, que y como con una agenda llena, 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 cuando de pronto Dios no es lo que quiere. Entonces es como andar de la mano con él. Pero es una Eso, plenitud hacerlo para Él y ayudar a otras personas que lo hagan para Él, porque muchas veces está uno tras bambalinas, ¿no? Y, de y, paso, y es un paso. deleite. Ujú. Sí, como dice en el Salmo 109:22, dice, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Eso lo vivimos, podría decir yo, todas las que hoy estamos y antes de conocer a nuestro Señor, Salvador y como libertador. Pero hay una cosa muy especial y es que ese dolor y esa empatía y esa misericordia y esa compasión por aquel que fuimos antes, pero que hoy está pasando por eso, que nosotros sentimos esa necesidad en algún tiempo y que nos urge que se supla la necesidad, que encontramos las buenas nuevas del Evangelio, donde nosotros fuimos sacadas de ahí para otra forma de vivir, es lo que nos mueve, pero sobre todo porque hay un propósito de Dios muy grande y es: hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Y Ujú. es que nos hemos convertido en esta forma tan sencilla que es dar nuestro testimonio, nuestras vivencias, para que otras personas al escucharlo tengan esperanza de que si Dios pudo con Romy, pues ¿cómo no va a poder con Andrea? ¿Cómo no va a poder con todos nosotros? Y convertirnos en inspiradoras. Y sabemos que a partir de nuestro testimonio Dios nos usa y nos pone a su servicio y nosotros somos unas bendecidas. Pero hay una faceta muy especial en ustedes, en Claudia y te la voy a preguntar a ti porque me parece muy importante ahondar en eso y es que
no termina ahí la difusión del Evangelio, llevar las buenas nuevas. Es que han entrado ustedes en un estadio donde ese servicio y todo lo que hacen, porque tenemos que recordar que Andrea y Claudia coordinan, llaman, organizan salones, decoran, hacen la reunión, hacen la convocatoria, hacen la tarjeta, están pendientes de que lleguemos al hotel, que en el hotel nos atiendan bien, que la reserva funcione, que el tiquete, que el carro del avión, del aeropuerto al hotel, que luego lleguemos bien a casa, de que el grupo de compartir, quienes vamos a compartir los temas, pues estén siempre esas manos derechas levantando la mano de Azucena, levantando las manos como hacían con Moisés, acompañándola y ayudándola en todas esas cantidad y multiplicidad de cosas que hacemos. Pero que yo puedo resumir en una sola palabra y es que ustedes nos ayudan y ayudan a continuar con el crecimiento o apoyar el crecimiento espiritual de todas nosotros. Toda esa plataforma, todas esas acciones redundan en que están ayudando a que nosotras crezcamos y formemos nuestro carácter con el fin de que seamos mujeres en excelencia, seamos mujeres virtuosas de hoy, las actuales, las que van a esas conferencias por el mundo que han convocado y estamos próximos, y de ahí la oportunidad de reiterar la invitación a Metamorfosis en Panamá, 28 y 29, que es un evento que va a aportar al crecimiento de nosotros. Andrea, esa faceta del servicio, tú fuiste llamada. Y ahora Dios no solo te ha dado ese reto de entrar en toda esa cantidad de detalles de coordinar un evento, sino en enseñar, en mostrar con esa pedagogía, con esa gracia, con ese favor. Y la otra faceta que de una vez te voy a preguntarte, la segunda parte de la pregunta es con los niños que te ha rodeado en el día a día, porque Dios te ha puesto niños para darles el crecimiento físico, moral y espiritual. Entonces, eso cómo ha sido, cómo fue esa experiencia, cómo te llamó Dios, qué es lo que estás haciendo, qué fue lo que te untaste. No, yo creo que uno se unta o el Dios lo unta a uno de esa unción, Lo ¿cierto? unge, lo unge. Yo primero quiero ser justa, Ron, y todo lo que mencionaste de llamar, de organizar, de coordinar, la mayoría de eso lo hace Claudia. Yo apoyo a Claudia en lo que yo puedo coordinar. Entonces, Claudia es la mujer orquesta acá, por decirlo de alguna forma, y ella lo hace, o sea, es que ese es el don de Dios, lo hace en una facilidad, o sea, ella puede estar hablando contigo, haciéndole aquí, contestando allá, ¿cómo haces? Yo, como di a dos cositas de pronto, ¿sí me entiendes? Pero entonces yo tengo que darle como el reconocimiento a Claudia, lo hace y lo hace como con un amor, con una pasión, le encanta, le sale, sabe las formas, consigue los descuentos, coordina todo, o sea, es impresionante, o sea, de verdad que es un pesar que no esté aquí hoy. La segunda pregunta en cuanto al enseñar. Yo te comentaba hace 8 días que hablamos. Yo, para mí fue muy impresionante cuando yo empecé a saber que Dios te hablaba personalmente. Y eso yo, wow. Y yo soy una persona que de pronto puedo olvidar fácil, pero yo todo lo copio. Y yo tengo un cuaderno especial que hoy no lo traje porque lo quería mostrar, pero es especial porque ahí anoto con fecha. ¿Y a través de quién digo? Y fue en el 2000, ¿qué fecha dije yo? 2003, creo. Bueno, fue en la misma fecha que yo conocí a Enrique y a Azucena. Y era muy chistoso porque yo he sido muy tímida, muy callada, muy insegura y todo debido a, tú sabes, lo de la audición y las inseguridades y todo. Entonces llega esa persona, ora por mí, yo fui sanada en ese inicio de colon, de inflamación de colon, eso fue pues sanidad total, nunca más me volvió a molestar, todo. Pero una de esas cosas que digo que a mí me impactó era que decía que tú vas a hablar a mujeres, a jóvenes y a niños. Yo, o sea, en esa época, hace
O sea, 21 años, hice las cuentas, hace 21 años. Y de eso que tú dices, de señor, ¿no? Pero no, después capta uno. Y fue muy chistoso, Romy, porque hice la cuenta hasta la primera vez que hablé, que fui invitada por Asu. Mira, Dios me ha puesto a ti y me gustaría que tú compartieras ese tema. Nunca se me va a olvidar que el primer tema fue prudencia. Sí, bueno, compartí también primero fue el testimonio, sí, pero el testimonio yo ya lo había hecho como en español, en inglés, escrito, como con otro ministerio aquí que a veces me invita a cositas. Y fue muy chistoso porque haciendo las cuentas, pasaron 18 años desde que lo dijeron hasta que se realizó. Uf, Y te acuerdas que en la Biblia Jesús se pierde de 12 años y aparece a los 30 y pasaron 18 años y yo, uy, qué coincidencia. Pero ¿qué pasa, Romy? Yo leí hace días que estoy leyendo mi Biblia cronológicamente y decía que Jesús se nutría con miel y mantequilla. Y yo, ay, tan raro. Y me puse a buscar qué significaba. Y resulta que es en conocimiento y sabiduría. Sí, entonces todos estos años yo no sabía nada de Biblia, o sea, yo antes iba, uno repetía lo que decían en la misa, se paraba, se sentaba, cantaba y salía y ya, esa era mi rutina. Pero cuando yo empiezo a saber qué hay y que Dios dice y que esto, que el Espíritu Santo, nos fueron muchos años de leer, de estudiar, de escuchar, de preguntar, porque pregunto todo. Entonces, eso me lleva a la respuesta final, Ro, en esa forma como de enseñar. Yo pregunto mucho y me gusta que me expliquen, que yo lo entienda, o sea, como con plastilina, entonces es como la forma que yo tengo como de explicarme a mí, poder explicarle a ustedes, ¿sí? Entonces, se me da, o sea, me dan nervios, yo me acuerdo que cuando Asu me invita, y yo me acuerdo de ese, de tú vas a hablar a mujeres, y Asu me dice, si no te sientes capaz, si te da susto, y yo por dentro, no, si no lo hago ahora, entonces, ¿cuándo? Fue como ahí, como con susto, con nervios, pero con fe, así como me temblaba todo, pero como siempre, no es uno. O sea, yo estudio, yo me preparo con el tema, pero tú sabes, uno se para y todo lo que hay en las hojas, lo que tengo todo aquí, eso no se va a decir. Uno ya sabe, porque él toma el control, ¿cierto? Entonces, se me dan ideas para los ejemplos. No es algo de que yo me ponga a pensar, yo cómo les explico, no. Se me va dando. Para las que no saben, yo soy diseñadora industrial. Entonces, es como hay algo en creatividad, en diseños, en dibujos, en ideas, yo también sé hacer ropa, o sea, ¿sí me entiendes? Como en varios aspectos y se me da con cuando voy a explicar. Entonces, también por eso, y pensando, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, es cómo le explico a un niño. Digamos, ya ahora tengo un trabajo nuevo, pero mi trabajo anterior, em, yo trabajaba, pero esta familia no creía en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo con nosotros. Entonces, uno tiene que tener mucho respeto. Eso es otra cosa, la prudencia. Uno sí debe dar testimonios, pero uno no debe ir atropellando a la gente. Esto soy yo y todos tienen que creer, ¿no? Entonces, yo di testimonio en muchas formas, pero los niños la cogían. Tanto que después de casi 9 años, mis últimas semanas fueron llevando al mayor por 3 semanas a campamento bíblico ayudándole a hacer sus tareas de quién es Elías y quién es Eliseo, pero estoy confundido, en inglés es Elisha y Elijah, entonces se complicaba, entonces yo no puedo creer, o sea, porque son de una religión que uno ni conoce. Y yo por respeto, yo fui a sus ceremonias de ciertas cosas importantes que ellos hacían y muy raro, sí, pero también hubo como ese respeto, o sea, ahí aprende uno también en el vivir las diferencias, amar en la diferencia, pero también atraer,
porque el chiquito me decía, ¿es verdad que Jesús caminó sobre el agua? Y yo sigue, pero ¿cómo? ¿Cómo? Un niño de 9 años. Entonces es como, ¿cómo le explico que yo no me entrometa porque hay una línea delgada? O sea, es un trabajo, yo debo respetar, es otra cosa, pero explicarle entonces a mis sobrinos, a los niños, es muy bonito. Y tiene que ver también la oración, la intimidad con Dios, ¿no? Es el conocer la palabra, lo que te decía al principio, el tomar la, esa estatura del varón perfecto, pero también, ¿sabes qué? Que cuando Asu me invita, yo empiezo a formar parte del equipo, pero especialmente cuando nos vimos que tú oraste por mí en Florida, que se destaparon muchas cosas, que Dios mostró muchas cosas. Fue como a de verdad ponerme esa vestidura que mencionabas ahorita. Dios tiene para cada una vestidura y es esa identidad en él. Y sí, somos princesas, somos amadas, pero también Él nos da autoridad, nos da dominio propio, nos da muchas cosas que si yo no me lo pongo bien, si yo no soy capaz de recibir, no soy capaz de dar. Entonces es primeramente llenándome de Él y dejando que Él actúe. Yo creo que Él todavía lidia en muchas cosas, estamos en el proceso, pero créeme que eso, el servir no es como una decisión, es algo que viene en ese ADN, en esa identidad, esa naturaleza nueva que Él nos da. El hecho es, ¿cómo voy a servir? Claro, hay frutos. Esta mañana escuché algo que me encantó y es, una rama con muchos frutos se dobla, se humilla, sí sirve, pero la que no tiene fruto está así respingada, orgullosa, haciendo nada para Dios. Entonces, es como trato, caer, aprender, ceder, soltar. Créanme, me ha tratado, me sigue tratando. En esta semana me está tratando fuertemente. Pero definitivamente ya estoy en el punto donde aunque duele, es ok, Señor. Si tú lo estás haciendo es porque vas a ser para algo bueno. Y en el tiempo seguir sirviendo, y sabes algo, no es solo para la fundación, o sea, niñas, no hay que pensar en que uno tiene que estar en un púlpito, que uno tiene que ser del coro, que uno tiene que estar dando un estudio bíblico los jueves, no es en tu casa, manejando, en el supermercado, con tus hijos, con tus papás, es todo. La oportunidad está cada día. Tenemos un propósito, Dios nos creó con propósito y hay un propósito para cada día. Entonces es como poder hacerlo y de verdad mm, estar atentas a ese llamado que Él nos tiene. Así es. Al final, André, nosotros vamos a orar con la autoridad que el Señor te ha dado sobre nosotras. Vas a orar y sobre aquellas que se adhieran y escuchen este video Ujú. y esta enseñanza hermosa. Pero antes quería hacerte una pregunta, porque he sido testiga de ese crecimiento tuyo en el servicio específicamente. Y sé que como persona hemos crecido y hay que obedecer y hay que estar íntimamente relacionada con Dios. Pero en ese servicio uno descansa en una cosa y a mí me impactó muchísimo una vez que contaste o me contaste que el Señor te decía lo que tenías que decir y te traía en sueños que no se te podían borrar de la mente días antes a la presentación que debieras hacer, a la actividad que debieras hacer y a pararte allá a hablar de lo que Dios te dice que te haga, te mostraba la película completita de todo lo que ibas a decir. Es decir, no estamos solos, estamos ungidas, estamos vestidas, estamos acompañadas y Jesús de la mano de nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo es en el que nos lleva camino a ese servicio con amor, con compasión, con misericordia, esforzadas y con arrojo. Cuéntanos eso, Andrea, que eso es hermoso, es divino, eso es divino.
Es impresionante, creo que eso se llama un déjà vu, un ya visto, ¿no? Es como que, como si yo viera, por ejemplo, si tú, si, no lo vi para hoy, pero digamos que yo me voy y me veo hasta qué ropa me voy a poner, y, ay, el Señor me escoge la ropa, no tengo ni que pensar, porque si me entiendes, pero es, llegan momentos donde, digamos, yo estuviera hablando contigo acá y es como yo ya lo vi hace un mes, hace 2 días, hace 2 semanas. Entonces es como el Señor preparándome, como asistiéndome, como guiándome, porque si en mí hay algo de cómo lo hago, cómo lo digo, cómo, ¿me entiendes? Que fue que todo va fluyendo, va fluyendo. Entonces cuando a mí me llega algo, paro lo que sea, Ujú. anoto en el celular o en un papel o algo de voz, porque se me olvida si no lo, o sea, si no lo grabo ahí mismo en algo, ¿sí me entiendes? Pero es muy bonito, también me lo muestra a través de sueños. Es muy impresionante que yo a veces soy, Señor, ¿esto es porque estoy pensando mucho en este tema o fuiste tú y por favor confirma y confirma lo que va a confirmar? Y lo que no, ya sé que de pronto no fue él, ¿sí me entiendes? Pero es muy impresionante, Ron. Es muy impresionante porque cuando uno ve que a Enrique Dios le habla de cierta forma, que a ti tienes ciertas percepciones, que a Azu esto, que a Claudia, que todas. Pero decir a mí, y si me entiendes, como que, wow, sin pensarlo, yo sí le pido ciertas cosas. Sí, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría esto, a mí no me pongas a ver como cosas feas, ¿sí me entiendes? Como en lo espiritual, yo no quiero ver cosas feas, sino los angelitos bonitos, cosas así, ¿sí me entiendes? Pero, pero el Señor es muy lindo y muy fiel. Y hace días escuchaba algo y es a veces uno no tiene las bendiciones porque no las quiere, porque no se mete con Dios, porque no le obedece, porque, si me entiendes, es terquedad de uno, porque todo está para todas. Yo no soy especial, Romy no es especial. Somos especiales porque sí, somos hijas de Dios y se tiene que notar la diferencia, pero está para todas. Entonces, atrevámonos a pedirle, pero sobre todo metámonos con Él. O sea, esa es la clave. Metámonos con él, dejémonos ser tratadas en cada situación, porque todas vivimos algo maluco en el trabajo, en la casa, en la salud, todo tiene un propósito. Y de mucho depende de la actitud con la que pasemos eso, ¿no? Pero si me pasa eso, me encanta, me sorprende y yo quiero de todo, entonces yo quiero más, que me muestre más y que, si me entiendes, aquí estoy, porque es algo Estamos. bien bonito. Aquí estamos, enos aquí, Señor. Mm. Bueno, maravilloso. Gracias, Andrea. Ahora para cerrar, te dejamos el espacio en que puedas orar por nosotras, como reitero, de acuerdo con esa autoridad que el Señor te ha dado y que nos vas a ungir y con autoridad vas a declarar por nosotras. Gracias. Te agradecemos mucho por tu tiempo, porque te has dejado moldear el carácter por nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo te acompaña en verdad y se siente, se nota en tu vida, en tu forma de hablar, en todas tus cosas. Y mira que en ti se ha hecho posible ser mujer en excelencia actual porque has dado un testimonio fiel de esto. Te agradecemos muchísimo, sobre todo por dejarte moldear de Dios. Gracias. Gracias, Pues ahora Ron. estamos a tu disposición y Y ora por. también gracias porque es que ustedes son un gran ejemplo, un gran testimonio de lo que también se han dejado moldear y están dispuestas a compartir y a servir, que uno ve lo que puede pasar. Entonces es bien importante. Señor, yo te doy gracias el día de hoy. Te doy gracias porque tú estás formando nuestro carácter y nos estás llenando, nos estás haciendo crecer a la manera de Dios, Señor, hasta a la estatura de Jesús, Señor, para poder servir y servir como Él, Señor. Tú tienes para cada una un plan, un rol, Señor. Ayúdanos a florecer donde estamos plantadas, donde tú nos has plantado. Y yo oro, Señor, y declaro sobre cada mujer que está hoy presente y las que van a llegar, que tú estás en control, que tú vas a abrir los ojos, los oídos
y todos nuestros sentidos espirituales, Señor, para que sirvamos con amor, con pasión, con alegría, pero sobre todo guiadas por ti. Y sobre todo, Señor, para que tú al final nos puedas decir, bien hecho, buena y buena sirva. Ese es como mi anhelo y quiero que lo sea para ustedes. Gracias porque estás en control, porque nos llevas de la mano, porque sigues utilizando a cada mujer, Señor. Detrás de cada una de ustedes hay una o 10 o 20 personas o muchas más. Entonces no le digan que no a Dios, no pierdan la oportunidad de conocerlo, de seguirlo, de crecer y de hacer. Atrévanse a hacerlo con miedo que Él respalda. Atrévanse a hacerlo, no sé, si tienes el último pan de tu boca y Él te dice que lo des, dale, porque Él de eso y Él recompensa. Él quiere tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu ceñirte de esos lomos como con eso ron. Que fue una explicación hermosa. Y es ceñirnos de verdad para Él, hacer, vivir como Él, cuando Él dice, como Él dice, a quién dice. Eso es lo que quiero para cada una de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias por ser una inspiradora en nuestra vida. Dios te bendiga. Y amigas, esperamos en la quinta parte de este ciclo de conferencias dentro de 8 días, jueves. Por favor, entren y graben y fuera de eso compartan el video con sus amigas, con aquellas que van camino a la excelencia. Bendiciones, feliz tarde. Chao. Chao, gracias. Un abrazo para todas.